partir del día lunes, las clases serán dadas en forma virtual. Esta forma de trabajo ayer se rompió. Me parece realmente repugnante se use a la justicia para perjudicar a los que tienen que ser cuidados. De lo sanitario, me parece que en las decisiones judiciales tendría que contemplarse en una pandemia principalmente el problema de salud. Hay que ir a un colegio primario, ver cómo los chicos juegan entre sí cambiándose los barbijos. La educación no puede ser un motivo para profundizar la grieta. A mí la rebelión no, ¿eh? Sería una aberración que se decidieran sobre cuestiones de salud separando las jurisdicciones como que son cosas autónomas. Bienvenidos a la autocracia de Cristina. Protagonista única, ineludible. El resto es actor de reparto. Salió con aires de diva y toques monárquicos. Volvió. Es ella. Ocupa toda la escena. No es que nos ocupemos de ella por deporte, por oficio, por afición. Cristina Fernández de Kirchner, que vive a los golpes, ve golpes en todas partes. Por eso el título del editorial es ese: La Corte y los golpes de Cristina. Hoy falló la Corte, vamos por parte. Falló la Corte Suprema de Justicia sobre el tema de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Gran noticia, por principio, por Constitución, porque la Carta Magna manda. Y cuando la Constitución de un país de Occidente se impone, la República tiene chance, aún con toda la imperfección de la democracia. Pero Cristina piensa en otra democracia, piensa en una autocracia. Ese es su pensamiento dominante y de ahí para abajo todos sus delfines, colaboradores, lacayos, chupamedias, ministros útiles, intelectuales, artistas, militantes, todos se encolumnan detrás de ese concepto. El poder que dan las mayorías a un gobierno no tiene límite. Por eso, la vieja idea de la democratización de la justicia, ¿se acuerdan? Que bloqueó, ¿quién? La gente. ¿Pero votando a quién? Que se transformó en astilla del mismo palo, a Sergio Massa, que volvió al palo del que se había ido. Parece un poema gauchesco, pero no lo es. Es la realidad de la Argentina. Cristina golpea a Alberto. Tanto lo golpea que lo vuelve casi insignificante. Luego denuncia un poder judicial que la golpea y lo golpea a él. Es decir, la Corte golpea a ambos. Tuiteó al respecto que ya los golpes no se daban a la vieja usanza. Hay muchas maneras de golpear. ¿Y por qué digo que Cristina vive a los golpes? Porque no hay un solo concepto de golpe de Estado clásico, o golpe blando, golpes institucionales. Hay formas de vivir golpeando. Cuando una mujer con todo el poder, un hombre, mujer, hombre, pero en este caso estoy hablando de Cristina, maltrata a sus subordinados como lo hace Cristina, ¿se acuerdan? Que los mandó a suturar a los peronistas, que lo insultó a su colaborador casi tratado como un lacayo, don Parrilli, ¿se acuerda? Cuando se conocieron esos audios, esas grabaciones, donde lo destrataba personalmente. Y así destrata todo lo que no está a su nivel. Destrataba a algunos empleados de la Casa Rosada que no la podían mirar a los ojos. Como te tratan, tratás. Por eso todo el grupo, todos los militantes kirchneristas se mueven en jauría. Por eso un ministro como Soria sale detrás de la jefa a ladrar. Y la verdad es que Alberto hace lo propio.
Moraleja, si Cristina golpea y luego ve golpes de la Corte en su contra o en el de su gobierno, es esa. Quien está acostumbrado a vivir a los golpes, ve golpes en todas partes. Pero fíjense qué dijo Cristina Fernández de Kirchner, no bien se conoció el fallo de la Corte, que obviamente se traduce en un aval político a la decisión del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de continuar con las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires. Algo que es una medida administrativa. Vamos a ver, primero, sí, el tuit de Cristina. En el tuit de Cristina, donde menciona todo lo que sería la conspiración judicial en su contra, viene esta parte. A partir de un fallo que beneficia, presentado por el Grupo Clarín, que beneficia la posibilidad de manejar los servicios de Internet y de cable de acuerdo a criterios de mercado, te van a poder aumentar el cable, Internet y el celular, cuánto, cómo y cuando se les dé la gana. Claro, la autócrata Cristina no menciona que el verbo aumentar hoy en la Argentina es traducción de inflación, que la inflación es una responsabilidad de su gobierno o del de su delegado. Todo lo que aumenta en la Argentina es por la inflación. Con esto vuelve a la vieja idea del populismo de que la culpa es de los malvados empresarios. Pero fíjate, como verás, el Poder Judicial es también tu problema. El Poder Judicial es un problema de Cristina, o mejor dicho, Cristina tiene un problema con el Código Penal. A partir de tener un problema con el Código Penal por todas las causas acumuladas de corrupción contra ella, su familia y sus exfuncionarios, algunos actuales colaboradores, todo el Poder Judicial se transforma en un problema. Esa es su obsesión. Ese fue el motor del diseño del frente que finalmente triunfó en las elecciones. Esa fue la motivación de buscar a un político del palo, a alguien de confianza, que le traccionara los votos que ella tenía impedidos. Efectivamente, sin Alberto Fernández o sin Sergio Massa, Cristina no volvía al poder. Pero una vez que volvió al poder, el poder es propio. Por eso sale Cristina antes que Alberto Fernández. Y acá deténganse a pensar conmigo esto. Primero fue ella, después de un silencio que aturdía, no se mezclaba con la pandemia, sigue sin mezclarse con la pandemia. De la pandemia no habla de aquellos temas que la puedan perjudicar. La pandemia es algo de Alberto. La Corte, los tribunales, la geopolítica, ella habla de Biden, ella habla de Putin, ella habla de Xi Jinping, de cómo gracias a ella y su gobierno tenemos una relación geopolítica con China y Rusia espectacular. Por eso tenemos el éxito de vacunas que nos sobran. SIC, una ironía, cierro. Pero ella habló ayer de Biden. Y habló del presidente norteamericano porque verdaderamente, no tenemos tiempo aquí, pero se ha transformado en un fenómeno político que está aplicando lo que es música para el oído de Axel Kicillof, el keynesianismo. Es decir, fuerte presencia del Estado ayudando a la economía, un gran programa de obra pública, a subsidios directos para recuperar la economía norteamericana en la pospandemia. Lo mismo hacen países como la locomotora de Alemania en Europa. Pero claro, atribuyéndose a una virtud peronista, ayer poco menos que comparaba a Biden consigo misma y con el peronismo. Porque además Biden promovía volver a la idea de los sindicatos, de la intermediación, de la representación de los trabajadores. Claro, Biden no lo tiene al Pata Medina, a Moyano y a toda la runfla, ¿no? Acá está el tuit de Cristina de ayer. ¿Por qué Biden dijo todo esto? También lo explica en forma textual.
Y cita a Biden, la peor pandemia en un siglo, la peor crisis económica desde la Gran Depresión, el peor ataque a nuestra democracia desde la guerra civil. Qué cosa, ¿no? Y eso que el FMI no le financió la campaña a Trump. Ella se mete en la geopolítica porque ella está a la altura de los grandes liderazgos mundiales. Después baja a tierra cuando ve que tiene problemas con su gestor, con ese presidente que eligió y que hoy sale a decir todo esto porque quiere disimular el golpe palaciego que le ha producido y le sigue produciendo a Alberto Fernández. Porque hacer que un subsecretario se le insubordine y mostrar pornográficamente dónde está el poder en la Argentina, que no está en La Rosada, que no está en Olivos, que está en el Instituto Patria, es golpear al presidente de la Nación, a su socio. Lo golpea, lo trae, lo saca, lo pone, lo debilita hasta la insignificancia, hasta simbólicamente. Y Alberto juega ese juego. Tal vez, o porque tiene un síndrome de Estocolmo de siempre, o porque no tiene nivel, o porque jamás encontró una manera de ser presidente, o porque le queda grande el ejercicio de la presidencia de la nación, que es único, irrevocable, personal, más en un país hiperpresidencialista. Tiene una vocación de sumisión a Cristina, Alberto Fernández, y lo demuestra todo el tiempo, directa e indirectamente. Indirectamente salió a hablar de los dos temas claves de estas últimas 24 horas, donde primero había hablado Cristina. ¿Y qué dijo el presidente? Fue como el subtitulador de Cristina. Ayer Cristina dijo prácticamente Biden es peronista. Hoy Alberto, primero pongamos el tape de Juan Domingo Biden. En esta escenografía que montan con 3 butacas y van pasando el gobernador, algún ministro de Educación, y van por el Gran Buenos Aires con alguna obrita, anunciando algo en campaña, cuidándole el territorio a Cristina. Hoy un presidente reducido a un provocador tuitero, como era antes cuando estaba en el llano, va de segundo. E ironizaba para esa tribunita chica, o como si estuviera de farra con los amigos tocando la guitarra, ironizaba sobre Juan Domingo Biden. Véalo. Yo me acuerdo no hace mucho tiempo atrás cuando las tapas de los diarios argentinos celebraban que Amazon no dejaba sindicalizar a sus trabajadores. Y ayer Juan Domingo Biden llamó a la sindicalización como una forma de promover los derechos sociales en los Estados Unidos. Yo esta mañana escribía por Twitter que el populismo berreta de Cristina ama la fruta pero desprecia el árbol. Ama la fruta pero ignora el árbol. ¿Qué significa esto? Le encanta comer un durazno delicioso, vistoso, pero cree que el durazno se inventa, proviene de una máquina o del milagro, porque el populismo es eso, la simplificación. Ignora que ese durazno maravilloso debe haber salido de un árbol que fue plantado hace muchos años, regado, cuidado, para que dé un fruto delicioso. Se trata de eso. Estados Unidos y Alemania pueden hacer hoy keynesianismo solo porque tienen una moneda que significa reserva de valor en todo el planeta, el euro y el dólar. Porque tienen economías ultra competitivas, abiertas al mundo, que justamente permitieron un intercambio, una expansión de su comercio, una imposición en el mercado por su eficiencia, su eficacia, su excelencia. Cristina quiere emitir pesos y que valgan como dólares. Demasiado berreta, demasiado trivial. Pero fue la primera que lo dijo. El humorista fue Alberto. Triste papel, segundón. Pero no fue solamente segundón en esto. La primera que habló de un golpe de la Corte fue Cristina Fernández de Kirchner. No bien se conoció el fallo favorable a la ciudad de Buenos Aires.
Y en ese mismo discursito del presidente para la tribuna propia, ese actito en el conurbano, acá está lo que dijo la Corte, acá está lo que dijo Cristina primero. Hoy la Corte acaba de decidir en plena pandemia decretada por la Organización Mundial de la Salud de emergencia sanitaria sancionada por el Congreso con más de 65.000 muertos que el Poder Ejecutivo Nacional no tiene competencia para tomar medidas sanitarias. Falso, falso. La Corte no dijo eso. La Corte defendió la Constitución, la autonomía de la ciudad federada, autónoma y federada de Buenos Aires. Ignora deliberadamente la Convencional Constituyente de 1994, algo que fue escrito en esa reforma de la Constitución. Lo hace solo para modificar la realidad a beneficio personal, como una psicopatía más del autócrata. Pero luego vino la segunda parte, vino el profesor de Derecho, 30 años, segundón de Cristina. Alberto. En un tiempo muy difícil, porque es un tiempo donde la pandemia no nos da respiro. Y donde yo voy a seguir cuidando la salud de los argentinos y de las argentinas, por más que escriban muchas hojas en sentencias. Yo que soy un hombre que ama el Estado de Derecho, y que reivindico el Estado de Derecho, y que respeto las sentencias judiciales, también como hace más de 30 años que enseño Derecho en la Universidad de Buenos Aires, no saben lo que me apena ver la decrepitud del derecho convertido en sentencias. Pero bueno, es el tiempo que me ha tocado, también deberemos luchar contra eso. Nada de lo que hacemos lo hacemos para complicarle la vida a nadie. Lo hacemos para preservar la salud y la vida de nuestra gente. Y contra eso, dicten las sentencias que quieran. Vamos a hacer lo que debemos. ¿Esto qué significa? ¿Van a ignorar la sentencia de la Corte? ¿En qué quedamos? Es un hombre de derecho que acata lo que dice y después no va a hacer caso al fallo. Explíquese bien, presidente, porque la verdad es muy difícil seguirlo. Es tan difícil entenderlo, presidente, tan difícil como comprender su incoherencia, que ya es hasta trivial. Es un juego de niños ir a Twitter y ver cuando usted decía exactamente lo contrario de Cristina, de la Corte. Casi que preparó la contestación a Cristina, pero en 2013. Vea el tuit. Por favor, vamos al tuit viejo de Alberto Fernández. Que sería cómico, se ha transformado en un cómico el presidente. Sería muy cómico si no fuera trágico. En lo que ha quedado, en lo que se ha reducido a sí mismo. 11 de junio de 2013. Si Cristina Fernández no entiende por qué la Corte es un contrapoder, deberíamos averiguar quién la aprobó en derecho constitucional. Basta de sofisma. Hoy el presidente no acepta el contrapoder. Su socia tampoco. ¿Le va a pedir el título? Demasiado bizarro, demasiado grave, demasiado psicopático. Pero para mí está muy claro, se lo decía Paulino, es la estrategia del Tero. Cuando vi que empezaba a tuitear ayer sobre Biden, Claro, ella quiere que Biden sea peronista. Y lo sueña Biden, como antes lo soñó Obama, hasta que le hizo un corte de manga y le ignoró totalmente, y a partir de ahí lo aborreció a Obama. Ella quiere que Biden se parezca a Vladimir Putin o a Nicolás Maduro, solo que no tomó esa parte del discurso de Biden, cuando plantea que Maduro, que Putin, que Xi Jinping son enemigos de la democracia. Eso no le conviene. Ella quiere ver un Biden parecido a Putin, no a Roosevelt. Es otra manipulación capciosa. Y a veces se me ocurre que la ignorancia de Cristina es solo igualable a su megalomanía. Bienvenidos
ahora 17.